Hermanos amados, santos amados, usted escucha al pastor Pedro Saavedra en la serie El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Esta es la parte número 2 de una serie de 5 partes. Por causa del reino, en las iglesias locales hoy en día, como Pablo, nosotros también tenemos que saber alimentar, plantar y edificar. En primer lugar, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 2, os di a beber leche. Para obtener la iglesia como el reino, tenemos necesidad de ser alimentados. Pablo no dijo os enseñé, sino que dijo os di a beber leche. No tenemos necesidad de enseñanza, lo que necesitamos es ser alimentados. Tenemos necesidad de beber y comer. Tanto la leche como la vianda o el alimento sólido, la carne, según sea la versión de la Biblia que usted lea, mencionadas en 1 Corintios 3:2, son Cristo. Él es nuestro alimento. Cuando Pablo dijo, os di a beber leche, esto significa que Él los alimentó con Cristo. Cuánto anhelamos, amado, ver a todos los creyentes, sobre todo los demás tiempos en la vida de iglesia, los más maduros o los que asumen la delantera, el liderazgo en todas las iglesias locales, ocupados constantemente en alimentar con Cristo a los más jóvenes. Aun cuando Pablo era un gran maestro, él también era y vivió siendo un diestro en alimentar. Él alimentaba a las personas con Cristo. Después Pablo continuó diciendo que él había sembrado, que Apolos había regado y que Dios había dado el crecimiento. Ese es el versículo 6 de ese 1 Corintios 3. Al final, Pablo pudo decir que por la gracia que le fue dada, él era como un sabio arquitecto. Pablo era una persona maravillosa, él sabía alimentar, sabía plantar y sabía edificar. Por causa del reino de Dios en las iglesias locales hoy en día, nosotros también tenemos que saber alimentar, plantar y edificar. Tenemos que alimentar a las personas, así como sembrar la semilla. Tenemos que plantar la semilla y esas personas, tenemos que plantar la semilla. Y esas personas, mediante el crecimiento y la transformación, llegarán a ser minerales. El oro, la plata y las piedras preciosas que son las que se encuentran en el edificio de Dios. ¿Cómo es posible, amado, que la labranza llegue a convertirse en minerales? ¿Qué clase de árbol plantó Pablo para que éste, a medida que creciera, se convirtiera en oro, plata y piedras preciosas? El apóstol Pablo dijo en el versículo 9 de esa 1 Corintios 3, vosotros sois labranza de Dios. Hay una coma allí, edificio de Dios. Escuche bien, vosotros sois labranza y vosotros sois edificio. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos cosas? La labranza está formada por plantas, mediante que el edificio está hecho, que el edificio está hecho primordialmente de piedras y minerales. ¿Cómo podemos ser tanto plantas como minerales? La respuesta es una. La vida que crece en nuestro ser es una vida que nos transforma. Además de crecer, nos transforma. Mientras va creciendo, va transformando. Mientras crece, nos transforma. Y cuanto más crece, más nos transforma. Esta vida la que nos transforma de plantas a minerales. Ahora podemos ver que el concepto presentado por Pablo en 1 Corintios 3 es exactamente el mismo presentado por el Señor en Mateo 13. Cuando ya hemos visto las primeras 4 parábolas, como ya las hemos visto, se relacionan con la vida vegetal. Acuérdense, ese es el factor común. La semilla crece, madura, produce la arena fina. Las siguientes 2 parábolas tratan sobre el tesoro y la perla, los cuales representan algo que ha sido transformado. Por tanto, en Mateo 13 tenemos tanto el crecimiento como la transformación. En 1 Corintios 3 tenemos también el crecimiento y la transformación. El concepto es exactamente el mismo. Después de Mateo 13, el Señor nos dijo que las piedras sirven para la edificación. Ya eso es en Mateo 16. Dijo, yo también te digo que tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. En Mateo vemos el crecimiento y la transformación, cuya finalidad es producir piedras para la edificación. En Mateo
Todo esto se encuentra en una forma sencilla y hasta cierto punto no se había desarrollado toda esta idea. Pero en 1 Corintios 3 podemos ver claramente el crecimiento de esta semilla, así como su florecimiento. Pablo plantó, Apolo regó y Dios dio el crecimiento. Después del crecimiento viene la transformación. Es una consecuencia del crecimiento. Mientras la planta crece, es transformada en oro, plata y piedras preciosas a fin de convertirse en los materiales útiles para el edificio de Dios. Finalmente, el que planta se convierte en aquel que alimenta, y el que alimenta se convierte en el edificador. El reino, amados hermanos, es plantar, alimentar, regar, hacer crecer, transformar y edificar. Finalmente, en 1 Corintios 3:16, Pablo dice: vosotros sois el templo de Dios. Y esto no se refiere a un edificio físico, no una organización cristiana, no una sociedad religiosa, sino la iglesia según el punto de vista de Dios, el reino de Dios. El reino es algo que ha sido plantado, que ha crecido, que se ha transformado, que es edificado hasta llegar a ser el templo de Dios, el lugar habitado por Dios y desde donde Dios resplandece. En 1 Corintios 3 nos habla del crecimiento, la transformación y la edificación. Y estos mismos temas pueden ser vistos, amados, en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios. En Efesios 2, 20 y 22, como en Efesios 4, del 12 al 16, guardan mucha relación con estos tres conceptos: crecimiento, transformación y edificación. Las personas dotadas que se mencionan en Efesios 4:11, es decir, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, existen con la finalidad de perfeccionar a los santos. Es lo que vemos en Efesios 4:12. Las personas dotadas no edifican directamente a la iglesia, sino que su responsabilidad es perfeccionar a los santos. Como resultado de su obra de perfeccionamiento, los santos serán aptos y estarán equipados para desempeñar su función como miembros del cuerpo que directamente edifican las iglesias. No es el Señor Jesús ni tampoco las personas dotadas, tales como los apóstoles y evangelistas, quienes edifican las iglesias directamente. No, más bien son los miembros que han sido perfeccionados, o sea, aquellos que han sido equipados y hechos aptos para desempeñar su función, quienes edifican directamente a la iglesia. ¿Qué quiere decir entonces esa expresión perfeccionar a los santos? Tal vez en el inicio de la vida cristiana pensemos que perfeccionar a los santos consiste en dotarlos de alguna capacidad o de un arte espiritual especial allí. Y en realidad procuramos esto y procuramos adiestrarlos en esto. Con el tiempo aprendemos que este no es el adiestramiento adecuado. Efesios 4:12 habla del perfeccionamiento de los santos. Mire allí, el versículo 13 habla de un hombre de plena madurez. El versículo 14 dice que ya no debemos ser niños. Y el 15 dice que nos insta a crecer en Cristo. Todos estos versículos guardan relación con el crecimiento. Perfeccionar a los santos significa o implica ayudarles a crecer a la estatura de un hombre de plena madurez, para que ya no sean niños, o sea, ayudarles a crecer en todo en Cristo. Según el contexto de Efesios 4, perfeccionar a los santos es simplemente ayudarles a crecer. Como miembros vivientes del cuerpo de Cristo, cada santo necesita crecer. Esto también se aplica al cuerpo humano. Vamos a tratar de mirar o pensar en este ejemplo. Cuando un niño nace, eres una persona completa. Tiene todos sus órganos. Tiene sus orejas, oídos, ojos, lengua, labios y todos sus demás miembros y sus órganos. Sería innecesario, así como imposible, añadirle más órganos con la idea de ayudar a este bebé recién nacido. Pues en términos orgánicos, él es una persona completa. Este niño tiene todos los órganos que también tienen sus propios padres. No obstante, aún cuando esté completo orgánicamente, él no está completo en cuanto al ejercicio de sus funciones y facultades.
Por lo tanto, este bebé necesita ser perfeccionado. Perfeccionado implica hacer que él crezca. Después de crecer, por un lapso tal vez de 1 año, él podrá caminar, él podrá correr. Después de cierto tiempo, él comenzará a hablar. Él nació con 2 pies y 1 boca, pero carecía con la capacidad de caminar, con la capacidad de correr o con la capacidad de hablar. Cuanto más crezca, más será perfeccionado. En otras palabras, él llegará a ser plenamente apto y estará completamente equipado a la medida que se produce el crecimiento. Aun cuando este niño tiene todos los órganos al nacer, él todavía necesita la medida adecuada de crecimiento antes que la capacidad de esos órganos pueda manifestarse. La capacidad está en los órganos, pero necesita cierto crecimiento para que pueda manifestarse. Por ejemplo, inmediatamente después de su nacimiento, los ojos de un bebé no son muy útiles. Aun cuando tiene ojos, su capacidad para desempeñar la función visual, la función de ver, es muy limitada debido a la falta de crecimiento. Con el crecimiento apropiado, los ojos comenzarán a desempeñar su función después de un breve lapso de tiempo. Los órganos de la vista ya están presentes en el momento de nacer, pero la capacidad de ver se va a desarrollar con el crecimiento. Teniendo este ejemplo en mente, nos hacemos la pregunta: ¿qué significa entonces perfeccionar a los santos en la iglesia? Y esta pregunta, y sobre esto vamos a seguir en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros, hermanos.